desencadenan el rechazo. Siguiente. Pero pues sin embargo, un punto crítico para la aplicación de los xenotransplantes es el peligro de la transmisión de zoonosis a través de los órganos trasplantados, al descubrirse pues que en el genoma del cerdo había un retrovirus PERV que pues no causaba problema en el cerdo, pero pues podría reactivarse y causar problemas en las personas pues cuando se desencadena el estrés. Sin embargo, con la estrategia que les dije al principio, que es la SRISPR, consiguieron inactivar todas y cada una de las 62 copias de este virus existentes en el genoma del cerdo. Entonces, se hizo pues en un modelo celular porcino. Siguiente. Entonces, ya hablando propiamente de la xenotransplantación, entonces es la producción de células, tejidos u órganos que contienen antígenos o proteínas humanas que les confieren biocompatibilidad y por lo tanto los hacen aptos para utilizarlos en xenotransplantes y en otros usos biomédicos. Entonces, los ejemplos en los que ha participado la especie porcina incluyen la producción de células pancreáticas para segregar insulina, células dopaminérgicas para el tratamiento de Parkinson, hemoglobina humana para sangre artificial, hepatocitos para hígados artificiales, células madre hematopoyéticas para el tratamiento de leucemia u otras formas de anemia, y corazones, pulmones, riñones, hígados y córneas para trasplantes propiamente de órganos. Siguiente. Bueno, entonces ya hablando del objetivo de la investigación, siguiente, porfa. O sea, Valentina les dijo una parte, entonces ella mencionó que pues los órganos provenientes de donaciones post-mortem y en algunos casos procedentes de donantes vivos pues no son suficientes para cubrir la demanda. Entonces pues varios grupos de investigadores pensaron en el cerdo, un animal que por tamaño, metabolismo y fisiología podría proveer órganos de forma transitoria a los pacientes más graves a la espera de que obtuvieran su trasplante de órgano definitivo. Entonces, como ya les explicó, pues esto se llama xenotransplantación. Siguiente, porfa. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, anterior, Carol. El sistema inmunitario rechaza pues inmediatamente el órgano por considerarlo extraño. Y entonces por eso se inició una serie de modificaciones genéticas en los genes del cerdo encaminadas a camuflar las células porcinas para que intentar como que el sistema inmune lo asimile más y no haya este rechazo del sistema inmune. Ahora, siguiente. Bueno, entonces ahora vamos a hablar sobre los medios, personas, animales o vivientes involucrados. Siguiente, por favor. Entonces, pues, ¿qué tenemos aquí? Tenemos a los chimpancés y mandriles. Obviamente el pollo, no quería cambiar la imagen para que no se dañara la diapositiva bonita. ¿Qué pasó con los chimpancés? Pues como mencionó Valentina, pues estos fueron utilizados en investigaciones tempranas, ¿sí? Pues para realizar para realizar pues, algunos trasplantes que, como ya escucharon, no fueron exitosos porque, pues, a pesar de la proximidad evolutiva entre nuestras especies, pues, no son órganos de tamaño similar y no tienen gastos metabólicos iguales, ¿sí? Entonces, bueno, pues fue un fracaso, pobres chimpancés y mandriles que utilizaron aquí, pero bueno. Ya después, como mencionó Valen también, pues tenemos que... Ay, ¿esto por qué no se cambió? Bueno, pero no importa. Tenemos a los cerditos, ¿sí? Los cerditos que pues ya se empezó luego a pensar en que pues estos eran la mejor opción, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues son animales que tienen órganos de tamaño y gasto metabólico mucho más similar a los de nosotros, y entonces pues ya es más útil, ¿sí? Y se empezó a pensar mucho en esto, ¿sí? Siguiente, por favor. Y bueno, pues no podríamos faltar pues las personas, sí, porque al fin y al cabo la idea de estas investigaciones es poder realizar trasplantes en humanos, así que todas las personas a las que vayan a ser trasplantadas son otro de los partícipes más importantes en esta situación. Siguiente, por favor.
Entonces, ¿qué posibles resultados y qué implicaciones nos podemos encontrar? Dale. Pues nos podemos encontrar con un aumento de la cobertura de trasplantes de órganos, sí, porque pues esa es la idea, ¿no? Es la idea de la investigación, que podamos, por decir así, pasar de largo de esta falta de donantes de órganos humanos y poder tener otra opción, sí, para poder que las personas no se mueran esperando, ¿no? Entonces, bueno, este sería el resultado esperado más importante. La idea es pues que con este CRISPR se puede realizar cambios genéticos específicos sin alterar otros genes, lo cual es muy bueno. Y bueno, pues esto hace que los animales se vuelvan más útiles y más seguros, más protegidos, más saludables y más productivos. Todo, bueno, esto sí en busca de nuestro beneficio, evidentemente. Pero bueno, también tenemos unos posibles resultados que no son tan positivos. Como saben, igual todavía hay riesgo de rechazo del trasplante, pues es bastante alto. Hay pues el riesgo de transmisión de zoonosis, pues en los artículos hablan solamente de una enfermedad, pero pues no se sabe, puede ser más. Sí, ahí puede ser más complicado que solo una. Y bueno, también algo que ya se ha logrado, pues con estas técnicas es, por ejemplo, utilizar células de estos animales, de los cerditos, para que, por ejemplo, produzcan en células beta pancreáticas, produzcan insulina que podemos utilizar nosotros los humanos, ¿no? Entonces, pues ya estas son aplicaciones que se han utilizado y pues que son positivas para que también lo tengamos en cuenta. Siguiente, por favor. Bueno, entonces ya como resumiendo las consecuencias que pueden haber en el artículo, entonces tenemos tanto consecuencias positivas como negativas. Entonces tenemos como una consecuencia positiva el desarrollo de modelos animales para el estudio de enfermedades humanas. Nosotros... Caro, no se te escucha nada. Ok, ahí se escucha mejor. Sí, ahí sí. Sí, gracias. Bueno, entonces tenemos que entre las consecuencias positivas está el desarrollo de modelos animales para el estudio de enfermedades humanas. Pues nosotros sabemos que para poder desarrollar protocolos, para desarrollar especímenes, no podemos experimentar en seres humanos, ¿cierto? Entonces tenemos como la ventaja de que la misma naturaleza nos provee los animales pues para poder realizar este tipo de experimentaciones. Entonces con esto podemos mejorar la calidad de vida del ser humano. Tenemos la utilización de animales modificados genéticamente como donantes de órganos para humanos, xenotransplantes. Pues como ya habían dicho mis compañeros, pues no es como algo oculto, que es muy complicado conseguir trasplantes. Hay personas que se quedan años esperando, valga la redundancia, en una lista de espera. Entonces digamos que esto cubriría a estos pacientes que no tengan la capacidad de poder adquirir rápido su trasplante, y la utilización de animales transgénicos en la terapia génica, que no solo es también para como tal lo de los xenotrasplantes, sino también para medicamentos o también para estudiar comportamiento. Y tenemos estas consecuencias negativas, y es que el sistema inmune humano rechazaría de inmediato el órgano porcino al considerarlo extraño. Por eso con este sistema de CRISPR-Cas lo que se está buscando es que se ataque directamente al genoma del cerdo o el genoma del animal implicado, que tiene que ver con la activación del complemento, para que no active el complemento en el ser humano y no sea rechazado. Hay expresiones de retrovirus en ocasiones estresantes. Entonces si los animales sufren de pronto algún estrés, o como hemos escuchado muchas veces, los recuerdos del trasplante, entonces no serían solo como esos recuerdos emocionales, sino esos recuerdos físicos y esos recuerdos químicos que harían que cambien la composición del ADN, puedan generar estrés en el órgano y se dé la expresión de retrovirus, que como habíamos dicho anteriormente nos puede llevar a la zoonosis. Todavía se está mirando lo de los tamaños orgánicos incompatibles
compatibles. Hasta ahora el cerdo es el que tiene como mayor compatibilidad. No sé si han escuchado que, por ejemplo, para el reemplazo de válvulas cardíacas se utilizan las válvulas del cerdo porque son las válvulas más parecidas, ¿cierto? Pero hasta ahora pues sería el cerdo el único que tiene como esa compatibilidad. Entonces pues nosotros nos hacemos la pregunta de cómo sería la crianza de estos animales. Entonces ya serían animales que van a ser explotados y que van a ser criados específicamente ¿para qué? Para poder ayudar a nosotros los humanos. Entonces digamos que por salvar una especie estamos sacrificando otros tipos de especies. Está la edición de cualquier genoma animal a voluntad del investigador. Entonces hasta ahora pues estamos viendo que los investigadores lo están haciendo con algo positivo, pero por lo mismo ellos tienen como patria potestad de esa información genética del animal. Entonces digamos, si aunque hay pruebas bioéticas y todo eso y uno de los científicos piensa que algo que él quiere llevar a cabo está bien, pues puede modificar ese ADN del animal a su voluntad. Y la otra consecuencia negativa, o bueno, como entre negativa y positiva, es que vamos a aumentar los medios de producción agrícola, ¿cierto? Porque vamos a tener, si podemos modificar los cerdos para los seres humanos, también podemos modificar que tengan mejor calidad de la carne, que se adapten mejor al medio. Entonces digamos que eso sería una ventaja, pero vuelve a ser una desventaja por lo que esos medios de explotación demasiado agresivos, los medios económicos en todos los países no están para que se puedan desarrollar bien los animales. Entonces estas serían como ese grupo de consecuencias que podemos observar. Bueno, y ya por último, entonces hablando de las conclusiones, siguiente. Como pues bueno, lo hemos venido explicando, entonces estas herramientas como el del CRISPR-Cas para la modificación pues de genomas, hemos empezado pues a producir como los animales del futuro. Pero entonces, sin embargo, a pesar de esto, o sea, como pues se dicen que se modifican como directamente en el lugar endógeno que ocupa el genoma sin afectar el resto de genes, es de forma muy específica y pues por eso tiene sus pues cosas positivas. Sin embargo, pues uno se preguntará qué pasará con los animales que tengan estas alteraciones genéticas. Siguiente. Los animales que pues tengan estas alteraciones entonces van a ser más útiles, más seguros, más protegidos, más saludables, más productivos y mejor adaptados a las necesidades humanas. Siguiente. Sin embargo, entonces pues yo buscando sobre las leyes y los comités de control de xenotrasplante, digamos acá en Colombia, pues no están especificado bien, no hay límites sobre la edición genómica que se está llevando a cabo. Entonces pues por lo tanto, ¿cómo avanzamos? Tenemos que como poner límites para saber cómo va a ir, cómo se está haciendo. Entonces yo creo que mejor es importante la creación de leyes y comités especializados para el tema de control de este tipo de actividades y obviamente también tener mucho control sobre la presentación de posibles zoonosis. Siguiente. Bueno, y dentro de la edición genómica pues hay demasiados temas, hay demasiados estudios, hay demasiados casos, entonces pues les voy a mencionar como 5 súper importantes. Siguiente. Entonces está el desarrollo de modelos animales para el estudio de enfermedades humanas, también los animales transgénicos en terapia génica, los animales modificados genéticamente para funcionar como biosensores de la contaminación animal, también los cambios en la composición de la leche y pues yo creo que uno de los que más hemos visto es los animales resistentes a enfermedades. Entonces, siguiente. Bueno, estos fueron los 2 artículos fuentes en donde nos basamos. Y siguiente. Y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Creo que el tiempo apenas. Este tema es súper interesante. Me parece que tiene muchas aristas para revisar, para poder como evaluarse. Dentro de esas aristas o de esas circunstancias tan complicadas, están muy relacionadas con el uso de los animales. De pronto, no sé si algunos de ustedes tienen esa sensibilidad. Para muchos, la sensibilidad frente al uso de animales es muy, muy fuerte y con el tiempo hemos tenido como un aumento de esa sensibilidad precisamente a si es ético o no usar a los animales. Durante todo
siglos hemos utilizado a los animales principalmente para nuestra alimentación y cada vez hemos ido refinando mucho más el proceso de hacer, digamos, ese cultivo de animales para nuestra alimentación. Ustedes no sé si conocen las granjas para explotación de animal, en donde pues por ejemplo, en el caso específico de los cerdos, como los trajeron a colación, pues entonces se hacen todas las medidas necesarias para que los animales tengan las características que nos sirven a nosotros como seres humanos para poder generar alimentación. Entonces, por ejemplo, a los animales no se les permite, a los cerdos específicamente, no se les permite la movilidad para que se puedan engordar, para que tengan las características que sean más grandes, que sean más pesados y que tengan esas características. Con el caso de los pollos, por ejemplo, en esos galpones de producción masiva, entonces están todos así junticos unos de otros para que solamente se alimenten y coman y no pastoreen ni nada de eso. Y a medida que hemos visto esas formas de cultivo animal, también hemos visto que han aumentado las enfermedades para estos animales porque están en condiciones de hacinamiento en la mayoría de las circunstancias, y las enfermedades que nos transmiten esos animales cuando nos alimentamos de ellos. Entonces, toda la parte de la zoonosis que ustedes tocaron ahí es fundamental y que es debida principalmente a no solamente pues que consumamos carne de pollo, de cerdo, de todos los animales que están con esta forma de cultivo, sino que además, digamos, pues por el uso masivo y excesivo de esas formas de cuidado o esas formas de levante de animales. Entonces, esto ha generado muchos movimientos en los que se busca ese bienestar animal. Entonces, no sé si han escuchado los huevitos de la gallina feliz y otras formas de hacer ese levante de animales sin necesidad de presionar la especie para que produzca mucho más, ni de tenerla en condiciones de hacinamiento que generan enfermedades para los animales y para los humanos. Y pues, lógicamente, tampoco suprimir del todo la alimentación con estos productos que serían proteínas importantes para todos nosotros. Entonces, la búsqueda de ese equilibrio pues está hoy en boga de todos y a todos nos han dicho que igual tenemos que empezar a reducir nuestro consumo de este tipo de alimentos, de carnes principalmente, no porque no nos hagan bien, sino porque el cultivo masivo está dañando no solamente a los animales, sino la parte ecológica, que es súper importante. Y entonces a este dilema que ya está ahí, le vamos a agregar el dilema de, además, no solamente los vamos a utilizar para comérnoslo, sino que los vamos a utilizar para que nos den órganos, entonces los vamos a tener allí y los vamos a cultivar para que podamos utilizarlos para trasplantes. Eso entonces mueve otra vez la balanza en la discusión ética de si es que los animales están para nuestro uso o están en el planeta para acompañarnos a vivir todos juntos en este planeta. Si existe una forma de hacer un respeto hacia los otros para no utilizarlos, así como pensamos que no podemos utilizar a los seres humanos para nuestro propio beneficio, pues entonces, ¿qué tal si empezamos a pensar que los animales tampoco son para uso, sino que tienen unas características y conviven con nosotros en el mismo planeta y tienen, digamos, las mismas derechos dentro de ese planeta? Entonces ahí hay o el dilema, digamos, central de la presentación de ustedes es ese. ¿Es ético que convirtamos a los animales en objetos para nuestro uso y únicamente desde lo antropocéntrico? Antropocéntrico quiere decir centrado en el humano únicamente, o es, digamos, la necesidad es muy diferente. Podemos entonces utilizar las 3 R's de reducir, refinar, o si tenemos tantos avances tecnológicos
pues ¿por qué no utilizamos esos avances tecnológicos para no tener que utilizar animales ni para nuestra alimentación, ni para digamos, el uso experimental o el uso para trasplantes? Y en esa medida entonces empezamos a darle un estatus mucho más respetuoso e importante a los animales, igual que a nosotros como seres humanos. Entonces ese dilema ahí está muy candente, digámoslo así, en la actualidad, y es muy interesante que lo hayan traído a colación. No sé si alguien quiere compartir lo que piensa de este tema antes de empezar la siguiente presentación, mientras yo voy cuadrando aquí el reloj. ¿Quién quiere opinar? No hay ningún vegetariano que pelee aquí pues por los cerditos. Todos son carnívoros. No, doctora, sí, pero pues no quería hablar porque yo había hecho la exposición. No, pero precisamente ahí está el dilema, porque no quiere decir que vamos a satanizar estas técnicas, pero entonces, ¿qué vamos a hacer con el otro? O sea, no podemos negar, digamos, esa discusión ética, ¿verdad? Pues, doctora, no sé, pues desde mi punto de vista yo siento, o sea, yo nunca he estado en contra como del consumo de carne como tal, porque pues nosotros la necesitamos en los primeros años de vida y pues ya después hay análogos, ¿cierto? Pero siento que lo que es el vegetarianismo, el veganismo son como privilegios de clase, ¿sí? Entonces, digamos, en Colombia es muy difícil que una persona tenga acceso a su vitamina B12 y que se cuide bien con su alimentación sin que sea muy costoso. Hay personas que el único acceso que tienen de desayuno es una agua panela con una arepa o un arroz con huevo. Entonces, digamos que, pues obviamente tiene que haber un consumo de carne y tiene que haber un consumo de animales también como para equilibrar el ecosistema supuestamente, ¿cierto? Pero digamos que a mí, ¿qué es lo que me preocupa? O sea, que siempre utilizamos otras especies a favor de nosotros, entonces queremos sacar con todo lo que nos rodea para beneficiarnos nosotros. Entonces, listo, están los cerditos, ellos se presan, son muy parecidos a nosotros, pero pues también pensemos, o sea, más bien en pensar utilizar en animales, pensemos estrategias para crear, no sé, otros tipos de seres vivientes o crear células vivas en laboratorio, como les estaba comentando ahorita a mis compañeros que ahora ya imprimen como cortes de carne, ¿cierto? Entonces imprimen cortes de carne porque no imprimen un grupo o un lote de células para hacer este tipo de experimentación. Entonces digamos que eso es como lo que a mí me conflictúa, porque siempre estamos utilizando otras cosas a nuestro beneficio, entonces la tierra es utilizada por el humano a como nos dé la gana, pero no pensamos en que esa producción masiva de cerdo, sea para el consumo, sea para el ser humano, va a traer consecuencias catastróficas. Que hoy el veganismo también tiene sus consecuencias porque acaba con las plantas y cambia muchos ecosistemas, claro. Pero pues siento que, digamos, hay muchos estudios que dicen que el consumo de carne es hasta mucho más costoso que sacar petróleo. Entonces yo digo, en vez de utilizar animales, busquemos otras alternativas para crear vida o para manejar cosas en laboratorio que no impliquen animales. Exacto, entonces ahí estamos en ese dilema. Bueno, o seguimos utilizando a los animales de este modo, es una opción, pero entonces hay que mirar cuáles son las consecuencias, no solamente para el animal, que ha sido utilizado además por siglos, sino la consecuencia para el planeta, para el resto, para la diversidad. Es que miren lo que está pasando con el COVID, es que eso no es como una cosa que puede pasar, es que estamos viendo que las zoonosis cada vez están más cerca de nosotros y cada vez ocurren esos saltos con más frecuencia, porque estamos presionando a las demás especies, precisamente por nuestra gran expansión. Entonces llega un tiempo en el que digamos, bueno, si tenemos una cantidad de tecnología, estamos avanzando rápidamente, pues ¿por qué no nos volcamos a mirar cómo dejamos de usar a los animales y dejar de presionar sus ambientes y sus genéticas para poder sobrevivir, pero todos, ¿no? No solamente tenemos que buscar la supervivencia humana, sino la del planeta en general, porque como sabemos, somos dependientes del planeta, no podemos vivir acá solitos, necesitamos del ambiente, del medio ambiente, de lo que significa un ambiente equilibrado, y eso implica que hayan animales, que hayan vegetales, que hayan insectos, que haya oxígeno, que haya mar, y eso entonces hace que tengamos que conservarlo absolutamente todo.
Bueno, muy interesante el tema, esto da pues para seguir charlando, entonces me parece genial, muy bien presentado ahí para la presentación para el grupo, y entonces empecemos con el siguiente. Bueno, buenos días a todos. A mi grupo le correspondió el tema de salud y sociedad con el subtema de lo que es tratamiento clínico experimental. Mi grupo conformado por Santiago Guerrero, Camilo Acosta, Daniela Uribe y quien les habla, John Andrés Díaz. Antes de comenzar les voy a leer esta frasecita. La medicina es siempre investigación que concierne a la vez a un hombre y al hombre. Siguiente. Entonces, como para empezar, vamos a hacer como una introducción, hablar de algunos aspectos y conceptos de la experimentación. Siguiente. Bueno, pues la necesidad de investigar existe en todos los niveles de la profesión médica. Pues a lo largo de la historia ha habido un aumento en la demanda de investigación, de investigadores clínicos, porque pues ha aumentado el desarrollo de procedimientos técnicos, también de los métodos de evaluación, y también incluso los criterios estadísticos que pues, han cooperado a bajar lo que es la imprecisión clínica. Entonces, un aspecto importante de todo este avance científico, del progreso científico, es el experimento, la experimentación, que ha permitido dar un aporte a nuevos conocimientos y también perfeccionar pues, todos los métodos de tratamiento en el área de la medicina. También está la relación entre la ciencia y la medicina, pues que ha fructificado y ha dado como origen nuevos medicamentos, nuevos tratamientos, técnicas, por ejemplo, trasplantes de órganos y también intervenciones quirúrgicas. Sin embargo, con cada avance, pues también surgen como nuevas implicaciones éticas, entre ellas, pues figura la investigación en seres humanos. Y de ahí, pues, deriva también mucho lo que es la bioética, pues que todos sabemos que su raíz etimológica es la moral de la vida y que es como un estudio sistemático de lo que es la conducta moral en las ciencias de la vida, y que pues relacionado con lo que es la experimentación, dar un seguimiento al desarrollo a las intervenciones humanas sin que se vulnere la integridad del mismo. Entonces pues todo lo que tiene que ver con la ética de la experimentación es como una de las problemáticas que como tal le dieron origen a la bioética. Y con respecto a los animales, deberían o no ser cobijados por lo que son los estándares de ética y moral, pues más adelante hablaremos un poco más sobre esto. Siguiente. Bueno, para el segundo tema, noción y tipos de experimentación. Primero, la experimentación es algo muy complejo, más que todo cuando estamos experimentación en sujetos pues, humanos, porque cada persona tiene una forma de interactuar con, digamos, en el ejemplo de los fármacos diferente. Entonces, a veces se les vuelve muy complejo llegar a sacar productos con un 100% de efectividad, entonces muchos tienen una tasa de error muy alta y que se tiene que evaluar, y son cosas que se tienen que sacar al mercado con todas estas indicaciones para poder que pues no cause muchos efectos en las personas. La experimentación prácticamente pues se divide en dos: experimentación terapéutica y experimentación no terapéutica. La terapéutica es todo lo quirúrgico y farmacológico y químico, y la no terapéutica son más como tratamientos pues médicos, pero como de labor humana, no tanto que ya sean como invasivos a la persona. Para que uno pueda hacer experimentación, tiene que tener darle unas garantías a las personas, un consentimiento libre por el sujeto, que él sepa a qué se está como exponiendo, no exposición del valor de la vida, que es lo más importante. Allí es donde la ética tiene que hacer como énfasis, proporción entre el posible daño y el bien que se pretende. Siempre tenemos que hacer más bien que daño, y la posibilidad de interrumpir el experimento cuando se solicite. Aquí puse esta imagen porque, como habíamos visto pues, en la película del taller, pues, del número 3, que estas personas recibieron todo este dinero para ir pues, a la cárcel, pero pues sus daños fueron más grandes a veces que las beneficencias. Entonces muchas veces algunos científicos pues colocan dinero de intermedio para poder hacer experimentaciones graves, pues donde está peligrando la vida de las personas, y pues la única forma de hacer que consigan como los sujetos de estudio es poder pagándoles. Puse acá esta película porque todos la hemos visto, de Deadpool,
porque yo no sé, pues cuando la vimos, él tiene cáncer y ya le ofrecen como el tratamiento del cáncer, pero pues es un engaño, se lo llevan por a un laboratorio, hacen muchos experimentos con él y pues ahí también muere mucha gente pues en esos experimentos que también le hacen como promesas falsas, pero en realidad ellos no quieren ayudar a la persona como tal, sino sacar otros beneficios. Entonces pues lo traje a colación precisamente por eso, porque es muy parecido. Y ahorita, pues hablando de un tema muy real, les traje este caso que fue en Estados Unidos, se llama el experimento de Tuskegee. Es muy importante porque, a ver, esto dio como que la partida a muchas cosas de que ahorita vemos de bioética. Este experimento fue un estudio clínico llevado a cabo entre el 32 y el 72, 40 años en una ciudad de Estados Unidos, en el estado de Alabama. Y aquí tengo dos personajes muy importantes, que fue la enfermera Eunice y el doctor Eugene Deville, que fue el que prácticamente dirigió el proyecto. Les voy a colocar un videito, pues dura 5 minuticos, donde les va a explicar prácticamente todo lo que sucedió ahí, porque pues esto fue pues un tema muy importante. Creo que no se está escuchando. No tenemos el audio. Lo pongo acá. No sé cómo ponerles el audio. Del reloj, instituciones separadas que eran exclusivas para uso de afroamericanos. Como bien sabemos, los blancos y los negros no podían asistir a las mismas instituciones, y esto se debe a que siempre existió ese complejo de superioridad de los blancos. Aunque se avanzó un poco en algunos derechos hacia los afrodescendientes, lo cierto es que en aquellos años el racismo aún seguía en auge, y los negros eran vistos como una raza inferior. Desgraciadamente, ellos serían los conejillos de indias de este terrible experimento. En los años 30 del siglo pasado, el tratamiento para la sífilis y otras enfermedades venéreas era letal. Se empleaban químicos y fármacos invasivos que en la mayoría de las veces terminaban complicando aún más la salud del paciente. El temible experimento Tuskegee comenzó oficialmente en 1932 como una investigación del Servicio Público de Salud y el Instituto de Tuskegee para evaluar la situación en la que se encontraban los negros de bajo nivel socioeconómico. Se tomaron originalmente a 600 hombres de raza negra, bajo la promesa de recibir alimento, atención médica gratuita y un seguro que cubría los gastos de sepelio si empeoraban en salud. Sin embargo, no se les especificó el tipo de procedimientos que realizarían con ellos. De aquellos participantes originales, 399 ya tenían síntomas de sífilis y el resto se encontraban completamente sanos. Así que fueron separados en dos grupos. Durante su estadía en el experimento, se les dijo que se les trataría para combatir una ambigüedad denominada mala sangre, que incluía un sinfín de síntomas relacionados a la sífilis. El estudio tendría una extensión que no abarcaría más de un año, pero desafortunadamente, los resultados que esperaban no eran lo suficientemente concluyentes y tendrían que mantenerlo vivo hasta que lograran su cometido. Para tratar la sífilis, se habría dejado que la enfermedad de algunos se desarrollara a un grado irreversible para la época. Por tales razones, los órganos sexuales habrían desarrollado dolorosas úlceras y... ¿Qué demonios de Matrix? Y otros murieron a causa de que su estado de salud decayó rápidamente. Algunos serían tratados con sustancias letales, como arsénico y mercurio, pero no se les mencionó que los ungüentos estaban compuestos por estas, porque probablemente habrían abandonado inmediatamente aquel estudio carente de ética. A otros se les realizaron dolorosas punciones lumbares
para extraer el líquido cefalorraquídeo, que posteriormente sería analizado para determinar si habían desarrollado neurosífilis. Cuando se produjeron algunas muertes, el Estado se apropió de los cadáveres para estudiarlos a profundidad, y se dice que terminaron en fosas comunes. Solo unos pocos con familia habrían tenido funeral. El experimento se convertiría en un martirio de más de 40 años, en el que participarían varias generaciones como sujetos de estudio. Y al igual que sus antecesores, no se les habría comunicado con veracidad la totalidad de los abusos que recibirían. En un principio, los rumores de abusos ocasionaron que nadie más se ofreciera ser parte del experimento. Por tal motivo, los encargados contrataron a una enfermera de raza negra llamada Eunice Rivers, la cual convencía a los hombres con sífilis y sin sífilis para que se unieran bajo las promesas anteriormente dichas, de obtener atención médica, alimento y un seguro de sepelio en caso de que fallecieran a causa de su enfermedad. Esta jugada les funcionó, y trágicamente se alistarían año con año nuevos prospectos, a los que se les realizarían el mismo tipo de abusos físicos. En el periodo de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, se comprobó que la penicilina era efectiva para tratar la sífilis, pero nunca se les administró, porque más que un estudio, se trató de un crimen de odio racial. Se siguieron aplicando los letales ungüentos, inyecciones de arsfenamina y mercurio, y se usaron aspirinas como placebo, para que pensaran que estaban siendo tratados, pero todo lo contrario sucedía, porque su salud se deterioraba a pasos agigantados. Realmente nunca fueron tratados contra la enfermedad. Por si fuera poco, los que estaban sanos habrían sido contagiados intencionalmente, con la inoculación por medio de inyecciones y punciones en la médula. El proyecto se extendería por un poco más de tiempo, debido a que no se encontraban pruebas concluyentes, o al menos eso decían. El fin de aquel terrible experimento finalizaría hasta 1972, cuando un hombre con ética llamado Peter Buxton recién ingresaba al equipo y filtró información y archivos a los medios, al darse cuenta de que sus compañeros nunca habían tratado con penicilina a los participantes. El experimento al que habían estado sometidos los hombres negros de bajo estatus económico tuvo gran cobertura para difundir el terrible suceso en los diarios. También participarían algunos contando sus experiencias. Para la época, solamente sobrevivieron 79 hombres que contagiaron a sus esposas, y 19 de sus hijos habrían nacido con la enfermedad. Una demanda colectiva se hizo presente por la cantidad de $10 millones para resarcir los daños producidos. Además, se acordó que pagarían el tratamiento de todos los afectados. El incidente causó gran controversia en todo el mundo, pero especialmente en Estados Unidos, donde los afroamericanos dejaron de confiar en el sistema de salud pública, por temor a que los dejaran peor a cómo se encontraban. El crimen nunca fue castigado apropiadamente, y no se realizaron juicios en contra de los responsables del experimento de la sífilis de Tuskegee. Bueno, pues eso es un tema que da mucho que hablar, ¿cierto? Pero pues por tiempo no lo vamos a hacer, pero sí a partir de todos esos sucesos salió el Tratado de Belmore, que más adelante una compañerita ya nos los va a explicar. Otros casos parecidos, pues es que hay muchos, pero puse algo importantes: esterilización forzosa, operación Manos a la Obra, experimento nazi en seres humanos, experimento sobre sífilis en Guatemala, este también es muy bueno, y el Escuadrón 731, que hasta tiene película, que también es muy bueno. La otra son las formas reales de experimentación. Lo que traté de poner en general aquí básicamente fue las farmacéuticas, cómo utilizan pues su gran industria para pues atacar la salud de las personas, deteriorarlas, pero buscando más que todo beneficio económico por encima de dar un beneficio a la salud de los demás. Ellos muchas veces se pegan de unos estudios para no pagar el estudio principal, sino que se pegan de otros y tienen muchos errores a veces en sus fármacos, y a veces prefieren pagar las penalizaciones de los errores que saben que posiblemente van a pasar, que a pagar un estudio que tenga como que que sea una seguridad muy alta.
Este libro, ahí puse el enlace por si lo quieren, ahí están como todos los crímenes de las grandes compañías farmacéuticas. Es bueno, solo tiene 40 páginas y cuenta como a grandes rasgos cuáles son como las farmacéuticas más grandes que han hecho catástrofes a nivel mundial. Bueno, entonces ahora a continuación hablaremos pues de los aspectos regulatorios en la investigación desde el punto de vista terapéutico. Continúo. Resulta que para uno hacer investigación o un tratamiento, pues desde el punto de vista justamente de la investigación, existen unas bases legales y éticas para realizar como tal esos ensayos clínicos en seres humanos. Bases como que el juramento hipocrático, el código de Nuremberg, la declaración de Helsinki. Vamos a hablar un poco de estos y podemos ver, continúa, que el juramento hipocrático. En el juramento hipocrático hay unas frases que son muy importantes que nos dicen que daré mis disposiciones médicas para utilidad del enfermo, según mi fuerza y mi juicio, y cuando trae perdición y daños quiero alejarlo de él. A nadie facilitaré un veneno mortal, aunque me lo pidan, y del mismo modo no facilitaría a una mujer ningún medio para la destrucción de la vida germinal. Guardaré en silencio y consideraré como secreto todo lo que vea y oiga en el tratamiento. Ya en cuanto al primer aspecto histórico que se tiene de los aspectos regulatorios, lo encontramos en el Código de Nuremberg, continúa, en 1947. Este código fue dictado a raíz del procesamiento de 20 médicos nazis que fueron acusados de experimentar con humanos durante la Segunda Guerra Mundial. Esto fue debido al tratamiento inhumano que dieron a sus prisioneros de los campos de concentración, como por ejemplo los experimentos que hizo un médico llamado el doctor Josef Mengele, que llegó a ser conocido como el ángel de la muerte, por los tratos pues que les dio a los prisioneros y los experimentos mortales que hizo. De acuerdo con la condena que se hizo de Nuremberg, él hacía experimentos genéticos en gemelos, los disponía por edad, por sexo, los encerraba como en un lugar y les aplicaba unas inyecciones o unos químicos en los ojos para ver si ellos pues podían cambiar como de color. También los ojos como tal, también los cosió a gemelos para intentar pues como formar siameses y utilizó casi 1.500 pares de gemelos presos, de los cuales sobrevivieron solo 200. También se hicieron pues, experimentos con trasplantes de huesos y eso hizo que también generara un grande dolor en ellos. Muchas víctimas pues sufrían demasiado. Experimentos también en heridas de la cabeza, pues en heridas en la cabeza, y también se realizaron experimentos pues contra la malaria. A ellos los hacían contraer la enfermedad y eran tratados pues con drogas para probar ya la eficacia de esa pues de lo que les habían puesto, pero muchas personas murieron en esos experimentos. También se hizo experimentos con sulfamida, que es un agente sintético antimicrobiano. Los sujetos pues eran infectados con bacterias o neurotoxinas como Streptococcus o Clostridium tetani, y ya hacían que interrumpían como la circulación de la sangre al tapar los vasos sanguíneos a ambos extremos de la herida, y a las heridas les ponían vidrios, les ponían cosas pues para hacer que se infectaran, y ya la infección como tal al ser agravada pues el paciente sufría mucho más y en muchos casos ni siquiera llegaban a una resolución. Muchos de los conocimientos médicos modernos que nosotros tenemos hoy en día son pues gracias a esos experimentos, pero eso desde el punto de ética, pues desde el punto de vista de bioético está mal hecho, porque todo fue completamente inhumano. Ya el Código de Nuremberg continúa, nos establece 3 principios que son un consentimiento informado, pues un consentimiento informado para participar como tal, saber que es autónomo, que la persona quiere participar, estudios previos en animales para determinar riesgos posibles, o sea, estudios preclínicos, y un control adecuado del ensayo. Hay 6 requisitos para la validación del ensayo, que son una obtención del conocimiento informado, una naturaleza humanitaria del experimento y exclusión de experimentos dañinos, condiciones materiales necesarias y suficientes para evitar daños físicos, adecuada proporción entre los riesgos asociados al experimento y el proyecto, cuidadosa concepción y preparación científica del experimento con un objetivo, el bien de la sociedad. Ya la declaración de Helsinki
fue realizada por la Asociación Médica Mundial, que establece los principios de experimentación en humanos. Ahí se evalúa la calidad científica de lo que se quiere como tal revisar pues en la investigación. Debe haber un contraste entre riesgos y beneficios, no pueden haber más riesgos que beneficios, darle un valor a la persona que participa, además que lo que se hace beneficia a la comunidad, y siempre un consentimiento informado, oral o escrito, y en caso de que la persona no pueda hacerlo, su representante legal. Ya también todo esto se rige por el informe de Belmont, continúa, que son principios éticos y directrices pues para la protección de sujetos humanos en investigación. Entonces, incluye la autonomía o el respeto pues por las personas, o sea, un tratamiento autónomo por medio del paciente, utiliza un consentimiento informado, beneficencia y no maleficencia, justicia, es decir, que haya algo equitativo entre los riesgos y los beneficios, y un tratamiento diferencial justificado, o sea, con buenos criterios de selección, y que los sujetos pues que van a participar se lleven pues a resultados como válidos y beneficiosos como tal para la sociedad. Continúa. Ya acá es una frase que dice: el paso de la experiencia del laboratorio o del animal al hombre constituye algo tan decisivo que requiere un discernimiento ético. Continúa. Ya unos valores que debemos tener en cuenta es que hay que discernir sobre la moralidad de un experimento, que es la consideración del hombre como persona. Todo experimento que convierte al ser humano en objeto tiene la garantía de autenticidad humana y únicamente tiene sentido aquella experimentación que acepte y prosiga la dignidad inalienable de la persona. Continúa. Ya respetar el valor del hombre en cuanto a persona, no se puede efectuar el experimento sin la libre disposición del sujeto, y un interés injustificado del paciente no justifica cualquier investigación o tratamiento. Continúo. Y ya esta parte que dice: la dignidad de la persona y el respeto a su libre decisión han de entenderse no en un contexto individualista, sino dentro de un contexto comunitario. Bueno, hablaremos sobre el consentimiento informado. Siguiente. Entonces, el diálogo permite un flujo de información, la instauración de la confianza y la negociación hacia una finalidad terapéutica. Este consentimiento ayuda para que tanto el paciente y las entidades médicas puedan tener como un consenso. Esto siendo el pilar la confidencialidad. Siguiente. Entonces, ¿qué se debe exponer en esta confidencialidad y en este consentimiento informado? Que la investigación sea de carácter investigativo, que los beneficios esperados, que los tratamientos sean como propuestos a lo que firmaron, los efectos secundarios posibles que podría tener, la duración y los procedimientos a seguir durante el ensayo. Siguiente. Entonces, ¿qué es la confidencialidad? Es la participación voluntaria del sujeto y su derecho a rechazarla sin penalización o pérdida de los beneficios. Toda información es confidencial. El personal con quien contactar para obtener información adicional del ensayo y sobre los derechos del sujeto y prejuicios relacionados con el ensayo, así como el número de pacientes, tienen que ser reservados y mantenidos en secreto. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son los tipos de consentimiento? Depende de la edad del paciente, ya sean bebés, preadolescentes o adolescentes. En los adolescentes, en los bebés, se dice que se necesita el permiso de los dos padres, aunque si se nota que causa un beneficio y que los padres no quieren aceptarlo, podría estar en consideración médica qué hacer con ese bebé. En los preadolescentes necesitan el permiso de uno de sus padres, aunque lo podría hacer, y en adolescentes ya no se requiere el permiso. Siguiente. Listo, entonces vamos a hablar un poco de lo que respecta a la experimentación en animales, algunos conceptos y aspectos. Siguiente. Bueno, existen implicaciones éticas en la experimentación en animales, pues a veces la experimentación es suficiente, pero muchas veces no, ya que no se logra como un estudio riguroso que se pueda extrapolar o inferir en lo que puede suceder en un ser humano, en el cuerpo de un ser humano. Entonces, pues se recurre a ellos como la alternativa, pero se evita incurrir en aspectos morales. Y de todos modos, en el ser humano, pues como es moral y promulga y promueve lo que son los derechos humanos, pues se trata como tal de que se pueda reflejar esto en cómo tratamos a otros seres vivos y más que todo en aquellos que sienten más dolor o tienen una capacidad mayor de sentir, de ser más sensibles. Generalmente, o a lo largo de la historia, los animales pues han carecido de lo que es estatus moral. El hombre siempre se ha considerado como el ser superior y ha utilizado a los animales pues exclusivamente para su uso, ya sea como alimentación o como instrumentos para pues, sus fines de lo que sea que se haya usado. Sin embargo, pues dejo esta frase que son los actos humanos que afectan a los animales
son por esto mismo actos morales. Es decir, que sí se deben tener en cuenta ciertas consideraciones y obligaciones de carácter humanas y morales para y con los animales. Siguiente. Entonces, como es un recurso necesario, pues se debe regular y supervisar. Entonces, durante la investigación se requiere que ésta sea sí o sí para el bien de la sociedad, que el experimento pues tenga conocimientos previos, que se haya hecho una investigación previa, que si es posible se puedan usar otros tipos de sistemas, por ejemplo los sistemas biológicos in vitro o modelos matemáticos o estadísticos que permitan el menor uso de animales y experimentos con los mismos. También evitar cualquier daño o sufrimiento innecesario durante los experimentos. El investigar pues debe decidir cuándo parar, cuándo se debe seguir, cuándo debe siempre tener en cuenta la anestesia, de forma de que el animal no sienta dolor, también los cuidados post-experimentales, y si es necesario pues que el animal sea sacrificado, pues el procedimiento se debe hacer de la forma más humana. Y pues los principios éticos derivan mucho de esto, que el dolor, que evitar que los nociceptores o los receptores del dolor se activen, que no haya una alteración del balance hemostático del animal, y pues de alguna forma evitar complicaciones con los animales. Siguiente. Bueno, entonces ahora rápidamente hablaremos sobre una organización que sí ha utilizado la experimentación, el tratamiento experimental de forma adecuada. Siguiente. Entonces, ¿quiénes son? Es el Sylvester Center, que son 300 médicos, que son investigadores, los cuales descubren, desarrollan y hacen nuevas terapias. El tratamiento es muy personalizado para cada paciente y se utilizan técnicas a la vanguardia de los tratamientos. Siguiente. Entonces, para esto hay tratamientos de muchos tipos de cánceres. Siguiente. Pero en el que nos vamos a enfocar es el programa de iniciativa de tumores cerebrales, el cual es un tratamiento personalizado que tiene vanguardia, que cierra la brecha entre la investigación y el tratamiento. Es un enfoque multidisciplinario con muchas especialidades, hace análisis de los factores de los cánceres con genética, medición, cambios moleculares, y tiene protocolos basados en evidencia. En los protocolos es que todos los tratamientos tienen los protocolos de seguridad aprobados por la FDA, pero no la eficacia. Siguiente. Entonces, los tipos de cánceres que se podrían curar con este tratamiento, que son más que todo de tipo nervioso y de tipo cerebral, y se hacen diferentes diagnósticos con otras técnicas moleculares y robóticas nuevas, como el ROSA Robotics, el 5-ala tumor y el NEO Intraoperative. Siguiente. Entonces, en las opciones de tratamiento nuevos que ellos tienen la radiocirugía con bisturí de rayos gamma y la craniotomía con el paciente despierto. Siguiente. Entonces, estas dos innovaciones, que es la craniotomía con el paciente despierto, ayuda a remover tumores complejos en áreas críticas utilizando un dispositivo y un tipo de anestesia que deja al paciente despierto para poder ver los impulsos durante la cirugía. Y el Gamma Knife, que es una de las innovaciones más nuevas de este centro, utiliza rayos gamma que pueden quemar lesiones en el cerebro. Siguiente. Y ya para terminar, pues las investigaciones... Yo creo. Y ya conclusiones, las investigaciones clínicas en seres humanos deben estar reguladas, deben concederse gran importancia el consentimiento, los protocolos de investigación deben avalarse, el criterio ético fundamental en los investigadores en seres humanos es estar siempre al servicio del ser humano, y la tecnología es un proceso social, por lo tanto debe tener aspectos éticos. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias al grupo. Qué pena pues haberlos puesto a correr, pero habíamos dicho que pues teníamos el tiempo limitado, y pues esa es una de las cosas que tenemos que aprender, ¿no? A sintetizar para poder dar un mensaje en un tiempo específico. Entonces, se extendieron mucho en el contexto, y mucho del contexto lo habíamos visto durante el semestre en las clases. Vimos el Helsinki, vimos Belmont, vimos incluso el experimento de Tuskegee, y esas son cosas que simplemente podrían haber mencionado para poderle dar más fuerza a lo que era importante, digamos, en esta presentación, que era cuál es lo que están haciendo, por ejemplo, en este centro que escogieron, qué tipo de investigaciones se hacen allí, si son investigaciones de vanguardia, qué tipo de consentimiento se necesita para hacer esas investigaciones,
si hay alguna presión por parte de los participantes para poder ingresar a esas investigaciones, porque es que no es lo mismo que digan vamos a investigar sobre hipertensión. Y la hipertensión, pues hay tratamientos de elección y hay tratamientos que queremos revisar si están funcionando o no, o vamos a hacerles unos pequeños cambios, y hay tratamientos nuevos. Entonces es muy diferente si yo voy a participar en una investigación con un medicamento que ya se sabe que sirve, pero simplemente vamos a refinar alguna parte importante del manejo, por ejemplo, menos dosis, más dosis, etcétera. Así es un tratamiento completamente nuevo que nunca ha sido usado en seres humanos, porque el dilema es diferente. Cambiar un medicamento que sirve por un medicamento que todavía no sabemos si sirve o no, hay un dilema importante allí, y lo importante o lo necesario, lo relevante allí es si la gente sí está informada, si no, si les decimos verdades a medias, si de pronto utilizamos a los seres humanos para investigar y por nuestro afán de obtener más resultados más rápido, porque además tenemos que publicar, porque si no publicamos entonces no estamos en el top 10 y entonces no somos investigadores si no publicamos. Entonces eso hace que exista una presión para poder meter más gente y no importa cómo. Entonces ahí hay un montón de dilemas que precisamente están ahí como en la vanguardia de la investigación con seres humanos y que son muy interesantes. Bueno, entonces empecemos con el siguiente grupo, porfis. 20 minuticos, recuerden. Ahí les voy contabilizando. Hoy pues el tema que nos correspondió fue el de investigación bioética, y el tema que nosotros escogimos fue tejido fetal. Los integrantes son Paula Cristina Prada, Luisa Fernanda Quiseno, Claudia Mercedes Tacán y quien les habla, Juan Santiago Chamorro. Dentro de la presentación vamos a tener como tal los objetivos, los medios, personas, animales involucrados, los posibles resultados que se obtendrían, las posibles consecuencias y ya como tal las conclusiones. Bueno, entonces vamos a empezar definiendo qué es el tejido fetal. El tejido fetal es cualquier tejido u órgano obtenido de un feto de al menos 8 semanas, ya que si tiene menos de 8 semanas se considera que es un embrión. Los investigadores generalmente usan tejido fetal a partir de los abortos que son electivos en lugar de los abortos involuntarios, ya que estos suelen ser espontáneos y por tanto el resultado de anomalías cromosómicas u otros problemas del desarrollo que podrían hacer que el tejido no sea adecuado para la investigación. La experimentación sobre el embrión humano consiste en adquirir conocimientos biomédicos de orden científico o terapéutico para el desarrollo de estrategias experimentales. Como generalidades tenemos que el trasplante de tejidos embrionarios humanos se va a hacer mediante los abortos provocados que se coordinan con el trasplante. Estas células tienen la característica de que son menos especializadas que las células del tejido adulto y se pueden cultivar fácilmente. Las primeras experiencias fueron realizadas en animales y se tiene que para obtener una buena muestra se va a necesitar que el tejido esté lo más fresco posible y que no esté dañado. Se ha dicho, pues se estima que con el consentimiento solo de la madre, pues bajo una suposición irónica, dice que se piensa que la madre es la mejor garante del bien de su hijo, y pues no es así. Ya como dentro de los beneficios que tiene el trasplante de tejido fetal, tenemos que se utilizan estas células que son extraídas de tejidos u órganos fetales. Estas lo que van a hacer es que el resto. Tranquilo, Juan, es que llegó mi comentario atrasado, lo que decías de la mamá, que las mamás no son los garantes, no siempre, o sea, no que no,
pero no siempre. Sí, no siempre. No son las garantes del bienestar. Eso, ya, perdóname, sí. Entonces, estas van a disminuir el riesgo de que el sistema inmunológico del receptor rechace el tratamiento. Además de que estas, de ser necesario, las células podrían activar las defensas, pueden ser aisladas y separadas pues, de estos tejidos. Otra ventaja es que estas células fetales crecen rápido y se pueden adaptar al terreno pues, del receptor con facilidad. Y pues contrario a lo que ocurre con ciertas áreas del cuerpo que no se regeneran después del nacimiento o tras muchos años de vida, esto va a imposibilitar la recuperación mediante el uso de tejidos maduros. Bueno, dentro de los objetivos entonces tenemos reemplazar tejidos lesionados o degenerados, de modo que el trasplante generalmente no va a generar un rechazo y se puede integrar funcionalmente al receptor. También se utiliza para el desarrollo de las vacunas como contra la poliomielitis, el sarampión y otras enfermedades. Se usa para las terapias del Parkinson, la diabetes, la artritis reumatoide y para prevenir la transmisión del VIH. La que ha sido más estudiada es la del Parkinson, ya que el Parkinson no tiene posibilidad de encontrar una cura porque no se sabe mucho acerca del mecanismo causal, porque el sistema nervioso central del adulto presenta incapacidad de regeneración neuronal. Entonces, esto ha llamado la atención de los investigadores y la preocupación de desarrollar alguna terapia que pueda servir para curar el Parkinson. También tiene objetivos terapéuticos, científicos y motivaciones relacionadas con la industrialización y la comercialización. Entonces, dentro del terapéutico tenemos que se da para comprender los fenómenos de la esterilidad, los cambios bioquímicos entre el embrión y el medio entorno, las anomalías genéticas o adquiridas, y en el científico tenemos que básicamente lo que busca es adquirir conocimiento a diferentes niveles como el celular, el genético, el molecular, los acontecimientos de embriogénesis animal como la multiplicación celular, la diferenciación de las formas, funciones especializadas del organismo, y también en lo práctico experimental como el cultivo in vitro del embrión, la fecundación interespecies, la reconstitución de un embrión por micromanipulación, la selección del sexo, la transferencia nuclear y la utilización de ciertos tejidos procedentes de donantes en la investigación sobre el embrión o el tratamiento de la infecundidad. Ya entonces en las relacionadas con la industrialización y comercialización son casos mucho más extremos que se pueden incluso dirigir hacia la industria cosmética y alimentaria en los países del tercer mundo. Se ha visto que la producción de embriones humanos con fines de investigación o para el mercado de transferencia de embriones, que podía ser tratada incluso para la creación de bancos de embriones con el objetivo de utilizarlos en un mercado de trasplantes y de tejidos. Bueno, en cuanto a los medios, miramos que se va a utilizar los fetos el tejido fetal que se obtiene del feto con sus correspondientes células fetales para la curación de enfermedades. También se experimentaron en animales, por ejemplo, la realización de implantes del tejido nervioso fetal en el encéfalo, en la esperanza de obtener una regeneración de zonas lesionadas, ya sea a partir de células adultas que pudiesen ser inducidas a reproducirse y desarrollarse, ya sea a partir de las mismas células implantadas, las cuales pudiesen desarrollarse y restablecer las conexiones perdidas al morir las células anteriores. Se utilizaban específicamente pues, animales como los ratones y los primates. También se utilizaron a los seres humanos con alguna enfermedad, especialmente las personas que sufren Parkinson. También células del sistema nervioso central, ya que las células del sistema nervioso central pues expresan una capacidad asombrosa de división y de plasticidad. Bueno, entonces en cuanto a los posibles resultados que se pueden obtener de un trasplante fetal, tenemos que se ha visto más que todo relacionado, se han hecho más estudios e investigaciones sobre el tratamiento de las personas que presentan Parkinson o lesiones medulares, aunque no se han obtenido muy buenos resultados, y para establecer como tal si es una buena estrategia para el tratamiento o la mejora de la calidad de vida de sus pacientes, se necesitan hacer más estudios ya que no hay suficientes.
Además, tenemos que en los ensayos clínicos que se le han practicado a ciertos animales, se ha visto que se han muerto las células ya sea por diferentes fallas en las variables, como puede ser por la temperatura o porque el organismo la rechaza. También tenemos en cuanto, más que todo con lo relacionado al Parkinson, pues como nosotros sabemos, esta enfermedad pues genera debilidad muscular y como fuertes temblores. Entonces tenemos que esto se da principalmente por la falta de producción en el cerebro de la dopamina. Y anteriormente, pues para esa enfermedad, pues actualmente lo que se hace también para el tratamiento de esta enfermedad es la administración de dopamina sintética, aunque en 1987 fue cuando surgió por primera vez la idea de implantar en el cerebro de los enfermos con Parkinson células productoras de dopamina, que son de estas, que sería pues el trasplante del tejido fetal. Entonces, eso fue cuando ya se realizó el experimento que se llevó a cabo por un grupo de investigadores encabezado por el sueco Litván, el cual se centró en un paciente en 1988 específicamente, en el cual le implantaron células extraídas de fetos que habían sido abortados entre la 8ª y 9ª semana del embarazo. Y se vio pues en este paciente específicamente que 2 meses después de esa intervención los temblores se redujeron sus síntomas y la función muscular pues había evolucionado bien y estaba casi normal. Y ellos lograron comprobar que el tejido que habían trasplantado a este paciente era el que estaba produciendo dopamina. Aunque en eso hay mucha controversia, ya que por ejemplo cuando se realizó ese trasplante en este paciente, que fue en 1988, todavía no habían en esa época como muchos estudios o muchas investigaciones que comprobaran que los beneficios para el paciente iban a ser mayores que sus riesgos. Entonces no se hizo como lo usual, que primero es que se deben hacer suficientes experimentos previos en los animales para ya experimentar en los hombres, sino que a pesar de que no habían tantos experimentos en animales, decidieron hacer este implante en este paciente. Entonces ahí es donde empiezan como todas las controversias y las reacciones contra esto, porque dicen que ese tipo de acciones como ese trasplante sin evidencia suficiente son como acciones contrarias de la declaración del Helsinki, que es la sobre la investigación humana y que atenta contra que este tipo de trasplante sin suficiente evidencia también atenta contra las posturas de la Asociación Médica Mundial. Entonces ahí ya muchas personas creen que no está mal realizarlo, pero pues sin suficiente evidencia sí está mal, porque pudo haberse generado más bien un daño al paciente en vez de un beneficio. Entonces dicen que esto como tal no es un avance médico y que no es conocimiento científico, entonces ahí hay como una controversia. En cuanto a las implicaciones, pues en cuanto a, como en el ámbito sociocultural, tenemos que también hay mucha controversia, porque dicen que lo que le preocupa más que todo a la gente o a la sociedad o a la comunidad, no sé, de la salud, es también que las mujeres, que esto de que cuando realicen el aborto, ellas puedan donar este tejido fetal, eso le da mucho miedo como a la comunidad científica, de que esto como que influya en la decisión de ellas de abortar o de seguir con el embarazo. Entonces tenemos que genera como mucho miedo que como le diría, como la capacidad de que ella tenga de elegir para donar ese tejido, haga como que influya en su decisión de abortar. Entonces para eso, y pues para la preocupación que ha generado eso, como que no se vaya a convertir, por decirlo así, como en un negocio, es que ellos exigen unas condiciones para estas mujeres. Entonces, que si la mujer llegase a aceptar la donación del tejido fetal, no puede hacerse como para un receptor designado, como para ella decir, no, yo se lo voy a dar a tal persona, sino que sería como aleatorio, para evitar como esas cosas de que ella reciba algún beneficio económico o estas cosas. También dicen que si se va a realizar el trasplante de ese tejido fetal, se debe prohibir la venta de dicho tejido, como para que las mujeres no se vaya a generar eso, que ellas quieran abortar solo para donar el tejido. Y también se dice que se debe realizar la solicitud del consentimiento
para usar el tejido para el trasplante antes de que se haya tomado la decisión final con respecto al aborto. Y en cuanto a lo científico, pues ya después de que se hagan varios experimentos y que se compruebe que sí es mejor, si son mayores los beneficios que los riesgos, pues esto nos ayudaría a largo plazo a disminuir el déficit endocrino y neural de ciertos pacientes y como tal, pues vamos a mejorar su calidad de vida. Dentro de las posibles consecuencias, entonces tenemos que se espera que la demanda de trasplantes de tejido fetal para los injertos de células del páncreas y neurales aumente. Y una de las principales preocupaciones éticas en la actualidad es el potencial de los trasplantes fetales para influir en la decisión de una mujer a hacerse un aborto, como por ejemplo por remuneración económica o por favorecer a algún conocido o algún familiar. Para eso entonces surgen unas recomendaciones. Siguiente, por favor. Entonces tenemos que la Asociación Médica Mundial afirma que el uso de tejido fetal para trasplante todavía está en etapa experimental y que solamente debe permitirse cuando se cumplen ciertos criterios. Entonces, primero la Declaración de Helsinki y la Declaración del Trasplante de órganos humanos de la Asociación Médica Mundial se deben de respetar. La Declaración de Helsinki donde están los principios éticos para la investigación médica en seres humanos incluye la investigación en material humano. Dicho tejido no se obtiene a cambio de una remuneración económica, ya que podría volverse como un negocio. El receptor del tejido no es designado por el donante, no se puede elegir a qué persona se va a beneficiar. Se establece y se garantiza una independencia absoluta entre el equipo médico que realiza el aborto y el equipo que utiliza el feto con fines terapéuticos. La decisión en el momento del aborto se basa en el estado de salud de la madre y el feto. El personal de salud que toma parte en el término del embarazo en particular no puede participar ni recibe ningún beneficio del trasplante del mismo embarazo. Y se obtiene un consentimiento informado en representación del donante y del receptor de acuerdo con las leyes que estén vigentes. Bueno, en cuanto a las conclusiones, tenemos que existen cuestiones actualmente en bioética para las cuales no tenemos todavía elementos suficientes para poder dilucidar, como por ejemplo la posible intervención genética en células germinales para la curación y prevención de ciertas enfermedades. También existen cuestiones en bioética que son objetivamente difíciles y que admiten consecuencia una legítima discusión intelectual. Es, por ejemplo, el caso de algunos tipos particulares de intervención en el proceso generativo humano, al interior del matrimonio, la donación de un riñón a partir de un donante sano, el estatuto antropológico de muerte encefálica. También dice que este tipo de acciones pues, son contrarias a la Declaración de Helsinki y sobre investigación humana y atentan contra las posturas pues, de la Asociación Médica Mundial acerca de los derechos del hombre. También que no es pues moralmente lícito llevar a cabo fecundaciones asistidas para la producción de embriones con fines de trasplantes, y que un aborto nunca deberá también pues, llevarse a cabo con el fin de obtener tejidos u órganos. En el caso tenemos que en Colombia, pues la Corte Constitucional, gracias a la demanda de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes, se volvió a permitir la donación y el uso de órganos y tejidos fetales para el trasplante y también la investigación médica. Tenemos que el caso colombiano, donde el parágrafo de la ley 1805 de 2016, ellos prohibieron donar y utilizar órganos o tejidos de los fetos abortados en trasplantes, tratamientos, investigación médica e incluso con fines educativos. Entonces, tal prohibición fue declarada como nula por parte de la Corte Constitucional por medio de una sentencia que es la C-294 del 26 de junio de 2019. Esto pues gracias a la demanda que interpuso la Universidad de los Andes. Siguiente. La Corte Constitucional, como ya lo habíamos mencionado, pues la declaró inválida. Pues para tomar esta decisión ellos tuvieron en cuenta
la escasez de órganos o tejidos que se usaban pues, para uso terapéutico, y argumentó que el Congreso no había justificado la razón de la prohibición ni sostuvo un debate a profundidad, pues lo que disminuyó el nivel de la protección del derecho a la salud ya alcanzado. También se desconoció la progresividad de tal derecho, ya que pues la menor disponibilidad de los tejidos fetales podrían suponer como tal un obstáculo en avances en materia de vacunas, medicamentos, tratamientos e incluso pues usos terapéuticos. Entonces además se acordó que previo a la ley que es la 1805 del 2016 ya existía un marco legal pues para el uso y donación de órganos, incluyendo pues los fetales. Entonces se hace una pregunta de que si se abrió una nueva puerta para el uso de estos tejidos. Pues esto es falso, porque es importante tener claro que no se abrió la puerta. Daniela García asegura pues de que esta decisión en realidad hace que pues estos tejidos fetales se hagan para el pro de la salud de los colombianos y que esto pues se pueda seguir haciendo. Siguiente. Entonces este fallo que tuvo la Corte Constitucional tuvo una comercialización de órganos. Entonces esto es falso también porque las leyes 73 de 1988, la 919 de 2004, entonces estos van a prohibir de manera tajante pues con ánimo de lucro la donación o suministro de componentes anatómicos como los órganos, los tejidos y los fluidos corporales. Y se promueve el aborto. Pues no se promueve, dado que pues existe una ley que es la C 355 que como tal no va a promover el aborto, sino que en situaciones especiales como que ponga en peligro la vida de la mujer, que el feto sea inviable o que el embarazo sea resultado de una violación. Excelente, muchas gracias. Muy bien el tema y se le sacó el tiempo. Muy bien manejado el tiempo también. Ven que no lo podía parar. Entonces, excelente además la escogencia también del tema, muy controversial como ustedes mismos lo pudieron expresar en la presentación. Tiene tanto de cosas como positivas como de cosas negativas o de posibilidades a futuro muy beneficientes para nosotros como seres humanos, para el desarrollo incluso la erradicación de enfermedades, pero también tiene muchas posibilidades de convertirse en una situación que nos podría afectar a todos también o nos podría generar dilemas éticos que hoy en día incluso pues no podríamos, serían impensables. Entonces, lo interesante aquí es que se debe dar una discusión. Digamos, mira lo que ustedes mencionaban con respecto a la Universidad de los Andes y la temática. No es decir, prohibimos y ya, no hagamos nada, qué cosa tan horrible, esto en el futuro va a ser terrible, prohibamos. Ni tampoco decir, sí, claro, hagan de todo y permitan hacer de todo, sino generemos una discusión desde todas las perspectivas, traigamos a la gente que investiga para que nos diga cuáles son los posibles beneficios, traigamos a la gente que piensa que es posible que se puedan generar daños secundarios y que nos cuente por qué. Traigamos a la gente, porque aquí también hay una cosa que ustedes deben como reflexionar, y es la parte religiosa. También hay unos cuestionamientos religiosos frente a el aborto, específicamente el embrión y el inicio de la vida. Entonces, cuando hay dilemas frente al inicio de la vida, ¿cuándo inicia la vida? Si es desde la concepción o es más adelante. Entonces, eso nos implica reflexionar sobre entonces cuándo podemos hacer experimentación, porque ya no estaríamos hablando de hacer experimentación con células, sino que estaríamos hablando de hacer experimentación con humanos. Y entonces todo lo que el grupo anterior nos explicó sobre la experimentación con seres humanos, las implicaciones éticas, la parte de consentimiento. Entonces, ¿quién va a dar consentimiento si son a un feto o a un embrión, ¿quién le va a dar el consentimiento del embrión? Entonces, si es la mamá, entonces todos los dilemas relacionados con lo que ustedes mencionaron sobre el aborto, sobre entonces que si lo aborto, entonces sí tienes
si tienes potestad sobre ese hijo que acabas de abortar o no, y toda la cantidad de situaciones. Entonces miren que eso genera tanta discusión que muchos dicen, ay, no sabe qué, mejor no, prohibamos de entrada. O empecemos a regular, por ejemplo, hagamos ciertas regulaciones, permitamos hacer unas cosas y otras no. Todavía no podemos hacer este tipo de avances, entonces mesuremos, digamos, el discurso, hagamos que existan regulaciones, y ustedes lo mencionaron, regulaciones frente a la interrupción voluntaria del embarazo, que en nuestro país está solamente en 3 circunstancias. Entonces no es que cualquiera llegue y dice me embaracé y voy a abortar y de una vez voy a donar ese embrión para poder hacer experimentación, o no me pueden pagar, o bueno, una cantidad de cosas que se pueden ir regulando para cerrar un poco las posibilidades y permitir solo lo que consideremos que es ético y que es legal y que además es, digamos, beneficiente para una gran cantidad de personas. Miren que estamos aplicando esa ética del principio del semestre cuando veíamos esos sistemas éticos y decíamos, hay unos sistemas que permiten maximizar el beneficio para una gran cantidad de población, y eso entonces me permite con esas herramientas éticas y filosóficas decir hasta dónde permito y hasta dónde no. En conclusión, falta mucha discusión y nosotros, digamos, como pensamos que no tenemos todavía esa tecnología tan cerca, entonces nos retrasamos mucho, y muchas veces la legislación va detrás de lo que se está haciendo. O sea, las reglas, las normas, las leyes van detrás de los avances tecnológicos, y lo ideal es que fueran a la par para que pudiéramos avanzar, pero no quedarnos, porque es que la norma no lo permite, o al contrario, hay un vacío legal y entonces hacemos lo que queremos hacer. Es más como mantener esa regulación. ¿Alguien quiere opinar alguna cosa que le parezca interesante? Y mientras el grupo va poniendo el siguiente grupo va poniendo su presentación. ¿No? Bueno, entonces empecemos con la siguiente presentación. Ahí ya les pongo el tiempo. Buenos días a todos. Nosotros hablaremos sobre los implantes médicos. El grupo está conformado por Juan Camilo Reyes, Johan Castaño, Dani Muñoz y yo, Viviana Cepeda. Entonces, pues hablaremos sobre todo de qué son los implantes médicos, el objetivo de los implantes, los medios implicados, los resultados y las consecuencias, y contaremos un poco sobre un caso y sobre lo que se concluyó de este caso. Entonces, un poquito de historia de los trasplantes es que se tiene información de que el primer trasplante se dio en una mujer en la época de la prehistoria, y se dice que esta presentaba el falange de un dedo insertado en una cavidad molar derecha, y ya en la edad antigua los egipcios utilizaban dientes de otros humanos o metales preciosos insertarlos en la mandíbula, los de oro, los dientes que se habían caído. O sea, desde épocas muy antiguas ya las personas estaban insertando en su cuerpo dispositivos ajenos a lo que se consideraría normal. Ya los bioimplantes comenzaron a utilizarse desde la década de los 40, tiempo en el que se usaba la silicona líquida, ya que por sus propiedades físicas podía desplazarse o absorberse en el organismo. Posteriormente se empezaron a utilizar ciertos ácidos grasos que eran de origen animal y vegetal, con el fin de producir irritación en los tejidos, y pues que al ser inyectada dicha sustancia se produjera una cápsula como fibrosa que fijara en el sitio inyectado. Ya los avances han sido tan significativos que en 1953 se implantó el primer corazón artificial, y un año después un marcapasos en un paciente. Ya en el 2011 en Suecia se implantó la primer tráquea artificial. Siguiente. Entonces, los implantes médicos son dispositivos que están hechos de materiales sintéticos que se colocan dentro del cuerpo humano con fines médicos.
Generalmente estos se encuentran durante largos periodos de tiempo y son usados para reemplazar partes del cuerpo como caderas o rodillas, administrar medicamentos para aliviar el dolor, monitorear y regular funciones corporales como la frecuencia cardíaca, brindar apoyo a los órganos y tejidos. Y pues además que algunos de estos implantes son inertes y están destinados a proporcionar soporte estructural como mallas quirúrgicas o stents, y otros son activos ya que interactúan con el cuerpo. Ataque de risa, Viviana. Sí, qué pena. Tranquila. Bueno, entonces, siguiendo, que es un implante, todo aquel material inerte que se inserta parcial o totalmente en el cuerpo con una finalidad terapéutica o estética. Como ya sabemos, también se conocen los implantes de mama de silicona y implantes dentales como de titanio. Entonces, estos implantes tienen características y una de ellas es que no deben de ser carcinógenos, que no sean tóxicos, no alérgicos, no inmunogénicos, que sean físicamente estables y biocompatibles. Pues dentro de la gran diversidad de biomateriales, todos deben de tener una característica en común, que sean biocompatibles. Esto va a asegurar que no se produzcan reacciones adversas en el organismo ni que se provoquen efectos secundarios luego de la implantación de este dispositivo al tener contacto con el cuerpo. Entonces, para que el implante pueda convivir con el tejido, tanto en su superficie como circundante, se deben de presentar estas características que aporten una buena relación con el cuerpo. Siguiente. Y el objetivo como tal de este experimento es mejorar la calidad de vida de una persona, reemplazando, ayudando a mejorar alguna estructura biológica faltante. Digamos, en el caso de una prótesis de pierna que por alguna razón fue perdida, entonces el objetivo inicial es mejorar la calidad de vida de los pacientes, aunque esto se puede ver afectado porque a veces estos implantes no son para mejorar la calidad de vida de un paciente, sino que por el contrario puede afectarla. Siguiente. Bueno, dentro de los... ¿Me escuchan? Sí, ya te escuchamos. ¿Me escuchan? ¿Me confirman si me escuchan? Sí, pana. Bueno, listo. Dentro de los implicados en este tema tenemos principalmente pues los pacientes que necesitan los implantes, ¿no? Estos podrían ser tanto personas como también pues se ha evidenciado que en animales, ¿no? De estos pacientes pues quienes pueden padecer algún tipo de afectación que impiden el correcto funcionamiento de su cuerpo, o para aquellos que han pasado por situaciones en las que por algún motivo se perdió parte o gran parte de la integridad física. Por otro lado, también tenemos el grupo de profesionales que participan en estos tipos de procedimientos, los cuales deben estar plenamente y perfectamente capacitados pues, en estos temas en cuanto a los procedimientos. También dentro de los implicados tenemos a las empresas que fabrican los diversos tipos de implantes, quienes los hacen pues con fines investigativos, pero también se ha visto que principalmente se mueven bajo el beneficio económico, ¿no? Y por último tenemos dentro de los implicados los entes gubernamentales que están encargados de vigilar la seguridad y la eficacia de estos dispositivos, como también pues su distribución y comercialización. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de las consecuencias, se dice que los implantes médicos pueden salvar vidas, ¿no? Por ejemplo, un marcapaso o un desfibrilador cardíaco puede prevenir un mal funcionamiento del corazón que ponga en peligro la vida de los pacientes que están en riesgo, ¿no? Los implantes también pueden restaurar la movilidad y mejorar la calidad de vida.
pueden ayudar a reducir los costos de la mala salud, al reducir la necesidad de un tratamiento o permitir que las personas puedan regresar a su entorno o su ambiente laboral. La monitorización remota con implantes activos puede significar que necesiten menos visitas de los pacientes a los hospitales, lo que podría pues, liberar el tiempo de los pacientes y del personal médico. Sin embargo, los implantes pueden presentar riesgos físicos derivados de la cirugía, incluidas pues, la posibilidad de que el cuerpo rechace o reaccione pues, a los implantes. También puede haber efectos psicológicos. Se dice que algunos implantes, como los dispositivos de estimulación cerebral profunda, están asociados con efectos sobre el estado de ánimo y el comportamiento. También con posibles efectos más amplios en las familias y en los entornos sociales. Por ejemplo, los desfibriladores anatómicos son implantes que emiten descargas eléctricas que pueden resultar pues, como muy angustiantes para los pacientes y se han asociado con depresión, trastornos de ansiedad y estrés postraumático. Bueno, entonces es un gran debate que se presenta en cuanto pues, a las implicaciones negativas que la tecnología y el diverso mundo de los implantes ha traído consigo, pero pues es importante resaltar que para muchas personas los implantes le permiten mejorar su autoestima, además de mejorar su autopercepción, pues como cuando tienen algunas diferencias anatómicas, congénitas o adquiridas. Como podemos ver, pues los beneficios de los implantes son distintos y pues estos pueden variar dependiendo de las personas que lo usen, ¿no? Siguiente. Bueno, continuando. ¿Sí me escuchan? Sí, Juan Camilo. Sí, Listo. Bueno, continuando con los resultados, pues en general de los implantes se tiene que aproximadamente del 80 al 90% de los pacientes que reciben implantes de cualquier tipo, pues en este caso como implantes médicos para mejorar su calidad de vida, no estéticos, presentan pues quejas y reclamaciones ante las empresas o pues las instalaciones donde se los colocan. Bueno, tras una investigación publicada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pues se veían fallos en el control de implantes médicos que acaban en el cuerpo de los pacientes. Siguiente. Estos pacientes, la mayoría se quejaban, ya que en vez de sentir que estos implantes mejoraban su calidad de vida, al contrario la empeoraban o hacían que tuvieran percances o bajos de ánimo. Un estudio el cual se llama The Implant Files, como que traduce los archivos de implantes, pues que fue realizado desde el año 2008 al año 2017, revela que 5.47 millones de incidentes adversos, pues ya han habido 5.47 millones de incidentes adversos relacionados con implantes registrados durante esos 10 años que acabé de nombrar. Para la parte de las implicaciones, podríamos decir que estas fallas y carencias han logrado pues, que se implementen y se estudien más acerca de estos implantes y se mejore la calidad de estos, aunque en otras bases de datos se registran al menos 70.000 retiros de dichos productos. Siguiente. Continuando con las implicaciones, pues no todo es negativo, ya que hay pacientes que sí dicen que mejora su calidad de vida. En las implicaciones científicas, pues como lo dije anteriormente, se puede mejorar la calidad de estos implantes, seguir estudiando las reacciones adversas que tienen en los cuerpos de los pacientes y tanto en su mejoría física y psicológica. En las implicaciones sociales, pues se pueden ver variedad de opiniones de los pacientes, pues ya que son muy ambiguas, como lo decíamos anteriormente. La mayoría de los pacientes, aproximadamente del 80 al 90%, sienten que esto en vez de mejorar su calidad de vida la ha disminuido,
entonces pues prefieren simplemente retirárselos, ya que piensan que los implantes pues son defectuosos o son de baja calidad o tienen fallas en la implementación o, por decirlo así, la adaptación de estos a sus cuerpos. Los resultados de estos, hay unos que piensan que es su salvación o su mejoría de vida. Pues voy a poner el caso que se vio hace poco acá en Colombia. No sé si alguien lo llegó a ver, pues se compartió mucho en redes sociales, más que todo en Instagram. De casualidad, un doctor con mi mismo nombre, se llama Doctor Camilo Reyes, es un cirujano plástico, el cual operó a una muchacha y lo que pasó fue que la muchacha pues simplemente tuvo unos fallos con estos implantes, como que su cuerpo, pues eran unos implantes estéticos, mamarios, y simplemente pues estos implantes no se adaptaron a su cuerpo no logró adecuarse a ellos, y lo que pasó fue que pues la paciente empezó a supurar, empezó a producir, a tener sangrados en las mamas, finalmente pues terminó perdiendo los pezones y pues le hacía las reclamaciones al médico y este no respondía. Entonces pues debemos ver a los pacientes no solo como una hoja de vida, como una historia clínica, como un ingreso, porque pues principalmente la cirugía plástica en este caso pues es un ingreso económico, pero no los debemos ver solo como un ingreso, sino también como personas que también, si se van a hacer una cirugía estética o funcional, esto es para mejorar su calidad de vida, no para empeorarla. Y pues simplemente este médico no respondió nunca por las complicaciones que tuvo la paciente, y la verdad no sé cómo fue todo el proceso legal, pero al parecer pues la paciente lo demandó. Siguiente. Bueno, continuando con las implicaciones pues ya sociales y culturales, ya es muy extenso y complejo pues que estos implantes se vuelvan parte de la cultura como tal, en algunos sitios, aunque en otros ya están implementados de forma normal, ya que pues las personas tienen, como decirlo así, definiciones erróneas o impresiones erróneas acerca de estos implantes, ya que pues han escuchado experiencias malas de otras personas con estos implantes, aunque los que han tenido la mejor, por decirlo así, la mejor trayectoria y la mejor aceptación han sido los implantes de stent y marcapasos, que se han venido implementando a lo largo de muchos años. Así que las consecuencias a lo largo de la historia, pues estos materiales han hecho que las personas deseen menos tener estos implantes para mejorar sus vidas, y no solo pues que sean mejorados con su fabricación, sino también en la implementación y el uso de estos para que estas personas tengan conocimiento de ellos. Siguiente. Bueno, entonces vamos a hablar de un caso que ocurrió en Estados Unidos hace un buen tiempo, que se trató de un trasplante de un corazón artificial llamado AbioCor. Bueno, entonces les voy a contextualizar. Por allá más o menos en el 2002, hace mucho, había un grupo de investigadores que trabaja en un hospital desarrollando un corazón artificial. Entonces ellos buscaban algunos pacientes que quisieran tomar esto como una alternativa para el trasplante de un corazón que necesitaran. Entonces, en uno de estos casos de pacientes que consiguieron, recibieron una demanda de la viuda de un paciente que se les murió. Entonces, ¿qué ocurrió? Entonces el señor fue al hospital donde ellos se encontraban y resulta que tenía una enfermedad en el corazón, no se especifica bien qué tenía, pero el doctor le había dicho que tenía muy mal pronóstico, que aproximadamente le quedaba un mes de vida. Entonces pues ellos estaban devastados, estaban ahí muy mal y qué tales. Entonces como los investigadores están en el hospital, pues les dijeron que podían tomar esta opción de mirar este
método experimental, que era el trasplante de corazón artificial, dado que el doctor le había dicho que no era posible realizarle un trasplante de corazón orgánico. Entonces era básicamente la única opción que tenía el paciente. Entonces una entidad conocida como el Consejo de Abogacía para la Independencia del Paciente, pues les designó un abogado para asesorarlos en todo el proceso. Ellos les pasaron a la pareja un consentimiento informado de 13 páginas para que lo leyeran. El abogado tenía que explicarles en qué iba a consistir todo esto, qué iba a pasar, los riesgos que habían, todo. Entonces, durante este proceso, la pareja pidió un cambio de abogado, dado que sentían que este abogado no estaba representándolos a ellos, sino que sentían que estaba como en contra de ellos. Bueno, entonces continuaron y el doctor y el paciente se sometió a la cirugía, lo operaron con el corazón artificial. Cabe destacar que ya se había realizado con 4 pacientes anteriores que no habían salido aún del hospital. Entonces no se sabe, en el documento que leí no dice qué pasó con esos 4 pacientes, pero para el momento en el que este último paciente se realizó la operación, ellos no habían salido del hospital. Entonces el paciente salió bien de la operación, pero a los 10 meses tuvo un accidente cerebrovascular y se murió. Entonces la viuda, muy dolida, a los días quiso realizar una demanda al hospital, a los investigadores y al abogado que habían despedido, bajo el cargo de negligencia y fraude, porque ella decía que ese consentimiento informado no era válido, dado que su esposo era un paciente agónico y que se sintió coaccionado a participar en esta investigación, dado que pues no tenía otra alternativa. Entonces, acá nos surge una pregunta. ¿Es correcto experimentar con personas moribundas? Entonces, pues algunos nos van a decir, pues si hay una forma, yo como médico, le puedo dar la opción a este paciente de que tenga una oportunidad más de vida, el paciente tiene total derecho a tomarla, a elegir si tomarla o no. Pero por otro lado, las personas dicen que dado que esto es una investigación, recibe fondos, necesitan resultados, entonces que experimentar con personas moribundas es algo poco ético, dado que son pacientes que como del que estábamos hablando que se murió, ya no tenían más opciones, les quedaba un mes de vida y no tenían la posibilidad de un trasplante. Ya sabemos pues que las